Un cordial saludo para todos. Hoy, 11 de junio, en nuestra Asamblea General de la Comunidad Educativa Carlos Alberto Calderón, queremos contarles por qué paramos los profes, por qué paran los profes. Pero antes de iniciar con este relato, les vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué ustedes o sus hijos estudian en un colegio público? Yo creo que la mayoría de respuestas apuntan, pues porque no tengo con qué pagar un colegio privado, porque no hay posibilidades de asistir a otro tipo de instituciones, ¿cierto? Yo creo que muchos, de pronto no todos, pero muchos nos damos la misma respuesta. Entonces, ahora sí entremos un poquito a mirar qué pasa con esta situación, por qué estamos parando los profes. Una de las principales razones es que pensamos en el futuro de la educación pública. ¿Por qué en ese futuro de la educación pública? Pues porque tenemos muchas razones ahí que nos ponen a pensar en que la educación pública está en agonía, en que la educación pública está muriendo, se está acabando. Y si no la defendemos, son muchas las personas que no van a poder salir adelante, son muchas las personas que no van a poder pensar en un futuro mejor para sus familias, para sus hijos, para unas generaciones venideras. Entonces vamos a plantearnos varios puntos específicos de por qué los profes paran en busca de ese futuro promisorio de la educación pública. Entonces, un primer punto sería, hay una desfinanciación de la educación pública constante. Cada vez más el gobierno recorta el presupuesto de nuestra educación pública. Ahorita más adelante les vamos a hablar del Sistema General de Participaciones, que es el que permite adherir nuevos ingresos y nuevas inversiones a esa educación pública, pero que no se está dando. Esa es una razón. Segunda, hay un proyecto de ley, el proyecto de ley 094, que es nefasto para nuestra educación. Para hablar de ese proyecto de ley, yo les planteo la pregunta, ¿cómo se han sentido con la educación en casa? Justo en estos momentos estamos viviendo una época de pandemia que nos ha tenido con una educación en casa y sabemos la angustia, conocemos la desesperación de muchos padres, de muchos estudiantes, las ganas de regresar a poder compartir con sus compañeros, a poder tener un modelo educativo nuevamente presencial. Eso lo sabemos y lo tenemos muy claro. Pero sobre todo hemos evidenciado ese malestar y esa angustia de cómo se da esa educación en casa. Pues este decreto nos está mostrando algo. En este decreto se busca la desaparición de las instituciones educativas. Es un decreto que modifica la Ley General de Educación o la Ley 115 de 1994, en la cual nos habla de que la prestación del servicio educativo, aunque va a ser prestado por algunas instituciones educativas públicas y también privadas, nos busca o nos lleva a pensar desde una educación en casa, que va a tener una supervisión de instituciones educativas del Estado, sí, pero enseguida les cuento qué va a pasar. Entonces, se busca que se pueda quedar el estudiante en la casa, haciendo diferentes tipos de trabajos, haciendo unas actividades en casa, pero hay un daño grande con esto. ¿Qué pasa? Las personas o los orientadores de esa educación en casa pueden ser simplemente unos bachilleres. Entonces, ¿se imaginan cuál puede ser la calidad de educación cuando hay un parágrafo, el parágrafo 1 en ese artículo 9 que dice que el educador en casa deberá contar mínimo con el título de bachillerato? O sea, cualquier bachiller, simple y sencillamente, puede hacer ese acompañamiento de educación en casa. Entonces, ¿a dónde va a llegar la calidad? Pensémonos también en que al gobierno le interesa no educarnos,
Al gobierno no le interesa que pensemos, al gobierno no le interesa que haya una educación de calidad, le interesan borregos que trabajen, borregos que estén ahí simplemente haciendo trabajo duro para que todos esos gobernantes cada vez sigan más enriqueciéndose, los dueños de las grandes empresas, de los grandes emporios, sigan enriqueciéndose. Les hablaba también de la desfinanciación de la educación y ahí está el Sistema General de Participaciones. ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? Es el que se encarga de distribuir esos montos para diferentes inversiones, entre ellos la inversión educativa. Pero este Sistema General de Participaciones cada vez resta más ingresos a nuestras instituciones educativas. Entonces hay que buscar un fortalecimiento de la educación pública, una universalización de la educación, que todos tengan acceso a esa educación, que haya un incremento de coberturas, un mejoramiento de la calidad educativa y las condiciones para desarrollar la educación inclusiva en jóvenes y adultos. Muchos de nuestros adultos pierden oportunidades. ¿Por qué? Porque no tienen estudios, pero fue que cuando terminaron sus bachilleratos no tuvieron la oportunidad de estudiar, no podían seguir adelante, tenían que escoger o estudio o trabajo, porque para estudiar necesito invertir, necesito dinero, pero no lo tengo, entonces tengo que trabajar y trabajar implica muchos horarios que a veces no permiten estudio. Hay unas cuantas personas que logran estudiar y trabajar al tiempo bajo unas condiciones muy difíciles, pero son unas cuantas, no todos lo logran. Tenemos otro punto acá y es el concurso docente. El concurso docente es el concurso por medio del cual los docentes presentan una serie de evaluaciones, tests, entrevistas para poder ingresar al sistema educativo, para poder decir que son vinculados al magisterio. Sin embargo, es necesario que éste sea reevaluado porque no está permitiendo de verdad un ingreso real de la cantidad de docentes que se necesitan. Por eso hay muchos docentes, por ejemplo, que son provisionales y en las instituciones educativas entonces estamos sin profes sociales, hay que esperar que llegue el provisional. El provisional no llega, si llega el provisional, a los 20 días lo trasladaron porque otro colegio que tenía más rosca pudo conseguir el provisional, entonces otra vez nos quedamos sin docentes, ¿cierto? Entonces es necesario que haya un proyecto de ley del Estatuto de la Profesión Docente que sea consensuado y que de verdad permita ingreso a los docentes capacitados para estar ahí. Además, que se haga una convocatoria inmediata de ascenso y reubicación salarial de los docentes nombrados mediante el decreto 1278. Resulta que en estos momentos no tenemos los docentes del 1278, no tenemos las mismas condiciones de docentes anteriores, de otros decretos anteriores o del decreto anterior. Y adicional a eso, no nos están permitiendo una reubicación salarial, no hay convocatorias para ascensos, o sea, prácticamente nosotros estamos estancados, nos tienen congelados nuestros ascensos y nuestra reubicación salarial. En estos momentos todos los docentes tenemos los salarios congelados. A nosotros no nos han hecho, por ejemplo, aumento este año. Incluso se proponía congelarnos los salarios por 5 años. Y ahí hablaban de los funcionarios a nivel general, pero es que no todos los funcionarios públicos devengamos lo mismo. Nosotros no tenemos sueldo de congresista para que si nos lo congelan no pase nada, pero a ellos no, a ellos ya les subieron, a ellos les aumentan primas y a los docentes no. Siempre somos nosotros los que, como se dice vulgarmente, llevamos de la rume. Otro punto que nos tiene acá es una educación superior para nuestros jóvenes. Una pregunta para las familias. Su hijo está en los últimos grados y usted tiene seguro dónde y en qué condiciones va a estudiar. Yo creo que somos muchos los que pensamos,
No. Mi hijo está en décimo o está en 11, está en un décimo y sale y se tiene que poner a trabajar. Incluso hay muchos de nuestros chicos que estando en noveno, décimo y 11 tienen que trabajar hasta en grados menores. Lo sabemos y lo conocemos. Nosotros en nuestra institución educativa lo sabemos. Tienen que trabajar para poder ayudar en la casa. ¿Por qué? No tienen las garantías para estudiar, no tienen la posibilidad de acceder a una educación superior. Y sí, este año supuestamente se logró una matrícula cero, pero ¿para quiénes? Solamente por un semestre y para algunas instituciones. Y ellos aparentemente dicen unas cosas, pero solo para técnicas y tecnologías. Entonces no pueden soñar en ser profesionales. Nuestros estudiantes no pueden soñar con ser unos profesionales, con ser abogados, ingenieros, no. Tienen que ser técnicos y tecnólogos. ¿Por qué? Porque aunque ahí hay una educación también, son los que sirven para producir. Y como lo mencionaba ahora, son los que van a llegar a enriquecer a esas grandes empresas y a esos grandes emporios. Técnicos que salgan rápido de estudiar, que les invirtamos poco y simplemente salen a trabajar. Aparte de los puntos que ya expusimos, que están relacionados directamente con la educación, también paramos porque tenemos un apoyo total al paro nacional, porque queremos disminuir esa brecha social que se presenta, para que nuestro campo pueda resurgir. Nosotros como institución educativa venimos del campo, muchos de nuestros estudiantes son hijos de campesinos. Entonces queremos que nuestro campo resurja, que tenga condiciones de verdad para salir adelante. Y otra de las razones es para que la corrupción sea penalizada y de verdad sea erradicada de nuestro. Y muchas veces decimos que comparar no logramos nada, pero hasta el momento esto hemos logrado. Logramos tumbar una reforma tributaria nefasta para la población en general. Logramos tumbar una reforma a la salud. Logramos conseguir matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas este año. O sea, por lo menos este semestre que viene van a tener una matrícula cero, porque con la situación actual que estamos viviendo, son muchos los estudiantes que han tenido que parar de estudiar por no tener el dinero para pagar una matrícula. Hemos logrado la renuncia de funcionarios que poco aportan al país. Además, hemos logrado la unión de muchos gremios y de muchos colombianos en general, del pueblo, de la gente de a pie, de la gente que de verdad trabaja y quiere este país. Hemos logrado unirnos. A parar para avanzar, viva el paro nacional. Gracias a todos por su atención y por su apoyo constante.